Ojalá mis amigos, mi familia, todos los cubanos puedan vivir todo esto, ¿no? El olor que estoy sintiendo ahora mismo. Cosa más buena. ¿Cuál es el mejor asado? ¿El de Argentina o el de Chile? El asado de Argentina. ¿Cuál es la mejor parrilla? ¿Argentina o Chile? Chile. Nací y crecí en el país donde la comida es un lujo. Pero ¿quién me iba a decir que hoy viviría en el país que es el campeón de los asados del mundo? Chile, mi amor. Pues sí, soy cubana y hace 2 años vivo en Chile. Por cierto, hola, que no dormimos juntos. Y para eso estoy en el Sporting de Viña, caballero. No había entrado nunca por esta parte y qué hambre tengo. Es las 3 de la tarde y no he almorzado. Estoy como que... Así que espero que pueda encontrar algo bueno, porque hoy es el campeonato intercontinental de asadores, donde Chile defiende el título. Como la entrada es gratis, obvio que no va a venir incluido el vaso, cuesta 1.500 pesos. La mochila acá, gracias. Uy, estaba grabando al revés. Pude pasar el mango de la GoPro, que a veces es como complicado. La música la escucho. Y empiezo a sentir el olorcito, caballero. Y el olorcito me lleva, mira, hasta acá. Pero qué sabroso. Hay degustaciones. Entonces yo quiero ver hasta qué punto hay cosas gratis que pueda degustar. Así como que, toma un pedacito de carne. ¿Será verdad que hay esas degustaciones? Dice, bandeja de pastrami, 14.900. Sándwich pastrami, 12.900. Acá hay carne de vacuno, cerdo con hueso y 7 modalidades más. Esto solo lo había visto en películas, caballero. Imagínense que en Cuba la carne es súper cara, es escasa. El salario mínimo mensual en Cuba es de $5 aproximadamente. Y una libra de carne de cerdo, de chanchito, cuesta $1. Es como si 5 libras de carne de cerdo en Chile fueran 530.000 pesos. Qué locura, ¿eh? Pero ¿qué es esto? Aquí dice, suscríbete ahora y te regalo 4 vinos. Sospechosa la voy a hacer así, me va a regalar 4 botellas de vino. Hola, buenas. Yo dije, ¿será inscribirse en Instagram? Yo no, hice la olla. Ay, yo de Guajira como siempre. Es que si te inscribes a su club, te regala mensual 3 botellas de vino. La inscripción es 25.000 pesos y tanto, me dijo ahora. Nunca había estado en esta parte de acá del Sporting. La competencia donde Chile está compitiendo ahora mismo es del lado allá, pero acá todo esto es comida, comida. Corazón contento, tatuaba fuego en tu blanquepiel. Dicen que en el amor lo mejor está en el Chile, que tiene magia y ritmo. Mira la gente con su brochetica. Uy, por tu vida. El olor que estoy sintiendo ahora mismo. Cosa más buena. Y con el hambre que tengo, todo esto aquí son lugares donde se puede comer. Y esto me recuerda, ¿saben qué? Toda mi niñez la pasé comiendo un caldo de porotos, sin carne adentro. De hecho, en Cuba, durante ese tiempo, los cubanos como que de momento se desmayaban y le pusimos el beriberi, que era debilidad por la falta de proteína. Entonces el gobierno comenzó a vender unas vitaminas, unas cosas así. Ahora vamos para allá, que es donde está la competencia. Acá el señor me recomienda, si quiero espectáculo, que sean estos de acá, porque el fuego se ve por fuera. Sí, Luquita, está bueno. Qué pedazo de carne, caballero. La competencia sería por allá, pero esta parte de acá es de los juegos, por supuesto. Si estás en Chile, mi amor, algo que sea así, tipo festival, no pueden faltar los juegos. Yo quiero juegos de disparar. Qué bonito está. Música en vivo, lo prometieron y lo tienen. Bueno, DJ en vivo. Miren, a mi espalda están las gradas. Quiere decir que cuando hagan la competencia, como que hay espectáculo que se puede ver acá. Hay una degustación de cócteles, nos dijeron. Entonces es gratis, vamos a probarlo gratis. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y Sandro? Ahí está. Sí. Chao. Siempre es lindo encontrarme con ustedes, caballeros.
Yo creo que ustedes nunca me han visto medio curada. En Cuba, en la vida te van a dar una degustación gratis de nada, de nada. ¿Puedo probarlos todos? Ya, por favor. Piña colada, sin lactosa. Ese es de frutilla, está suavecito. Este es Tropical Gin. Está fuerte. Ese es mi sello. Donde quiera. Nada agradable, pero es que lo vamos a hacer. Piña colada como los niños. Está rico, para curarse. Más chileno que los porotos al cole mono, caballero. Sabroso. Pero el más rico fue la piña colada, porque yo soy como los niños, tú sabes. El gin con maracuyá estaba rico, lo que estaba fuerte. Tónica, ahí depende del Está rico. Sabroso, caballero. 1500 la primera vez la comí. Sí, después la traes nomás y la rellenamos. Ya. Disfrútenlo. Gracias. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Pasa suave, pero no. Este es mío. El marcado con el creyón es mío. Cuando sepa bailar break, ¿cómo es los que saben bailar break? Ahora estoy buscando dónde es que se hace la competencia, porque yo quiero ver a Chile ganar de nuevo este año, defender ahí el título. Bien, gracias. No, que les vaya bien. tú igual. Bienvenidos a Acceso a la Competencia. Para allá vamos, mi amor. Quien me ve dice, ay, ¿cómo toma? Mentira, mi amor, yo no tomo tanto. Un traguito de vez en cuando. Si este video llega a los 10.000 likes, les hago un video curándome. Hay 40 países compitiendo y como 80 equipos. Estuve investigando y acá ya están las competencias. En esta carpa azul me dijeron holandesa, alemana, algo así. Si nos mantenemos al lado de un stand de esos, nos pueden dar a probar. Sí, vamos a buscar la carpa de Chile. Nunca traidores, nunca traidores. A ver, ¿dónde está la carpa? Es que no les veo banderas tampoco, es lo que pasa. Que no les veo banderas. Ya lo paso. ¿Querías así? Claro. Chao, amor. Chao. Chao, que te Chao. Igual, gracias. Vamos a ver. Ay, no me digas que se acabó. Aquí. Soy chiquita. Pregúntame. Vamos a sacar mi carne. Gracias. Me pasa por... Uy, mío. Gracias. Hasta que lo logré. Carne vacuna. Vamos. Bueno, claro, eso es para los tres. Yo nada más sé como que esto es carne o no es carne. Pero cuando viví en Cuba, yo pensaba que la carne era bien hecha ya. Y al llegar a Chile me doy cuenta que hay puntos. O sea, casi cruda, medio hecha, 3/4. Es increíble. Vamos a ver si encontramos el stand de Chile. Vamos para el mejor país de Chile, Chile. Esta parte acá es de Panamá. ¿Saben qué? Ya sé dónde está Chile, porque vi la bandera más linda del mundo, mi amor. ¿Y para qué hacen la piña? Can I have the pineapple? No, no. Thanks. Thanks. Have a good day. Only for the show. My English in Chile is ay, perdón. Disculpe. Ahí le iba a decir, sorry. My English in Chile is for food only. México lindo y querido. Muy malo, muy malo. Este equipo acá es el de Chile. Ya. Ellos. Este es el equipo actual campeón. ¿Cuándo va a ser la premiación? A las 7, dice. Dice. Me metí en la conversación. ¡Bravo! Quiero un sombrero de guano, una bandera. Quiero una guayabera y un son para cantar. Ahí está la exposición de los platos. Pero wow. Argentina, Uruguay. Toda esta parte acá es de Chile. Ay, pero qué elegancia la de Francia. México, Chile, Austria, Perú, Brasil, México, Panamá, Alemania, Chile, México. Miren, Suiza, por tu vida. Qué elegancia. Guatemala, Costa Rica. Y yo me pregunto, ¿dónde está Cuba, English. Where is Cuba? Cuba. So I think one time I will spend the holiday in Cuba. I'm from the television and from the picture. I like Cuba. Thanks. It's a nice country. Yeah. Have fun. Have fun too. Thanks. Bueno, hablé ahí más o menos. Algunas cosas no me enteré, otras sí.
del juez, me imagino. Quiero encontrar a los chilenos que son los actuales campeones. Chile. Los actuales campeones son los eventos de fuego. Está un poquito más allá. Un poquito más allá. Bueno, igual, mucha suerte, que les vaya muy bien. Lo que me dijeron, acá están los actuales campeones. Van a presentarlo, vamos. ¡Bravo! No, los del frente. ¿Los del frente? Nosotros somos los campeones de este año de Chile, pero los campeones del Intercontinental anterior son los del frente. Hay premio monetario, obviamente el orgullo de ser campeón intercontinental. ¿Cuál es la mejor parrilla? ¿Argentina o Chile? Chilena. Eso. A todo torneo que va a Chile vuelve con pollo. Oye, suerte. Gracias, suerte. Cuando dije, estoy en el país que hace los mejores asados del mundo, yo dije, vamos a tener opiniones aquí porque había escuchado que eran los argentinos. Pero mi amor, el año pasado Chile, mira, los 3 primeros podios. Estamos en el país de los mejores asados del mundo. Déjamelo en los comentarios si tú crees que es así y cuál país tú crees que es el mejor. Hola, buenas. ¿Ustedes son los actuales campeones de Chile? Sí. Ah, qué gusto. Sí, del Intercontinental son los actuales campeones. Ah, qué bueno. ¿Y cómo están para la competencia de ahora? Estamos nerviosos, estamos esperando, ansiosos. Hemos revalidar el título acá en Chile. Claro. ¿Se puede probar en algún momento algo de lo que han hecho? Sacamos todo recién, sacando la última proteína que teníamos, se fue. Oh, se pasaron los chiquillos, nos acabamos de tomar una foto. Ya, traiga con el premio, hacer premio. Se pasaron. Yo quería probar su carne, pero ya le entregaron todos los huesos, así que no fue posible. Caballero, tengo un hambre que para qué les digo. Y yo estoy acá, caballero, y es imposible no pensar en mi país, en mi familia, en la cantidad de cubanos. Ningún cubano ha vivido esto. Están haciendo ahí como un show en vivo. moverse esta rueda, entonces tomamos el afilador de mesa. Ojalá un día en Cuba podamos hacer estas tradiciones, ojalá mis amigos, mi familia, todos los cubanos puedan vivir todo esto, no haya esa escasez, esa pobreza, esa miseria, porque es tan lindo cuando vivo estas tradiciones en Chile, de verdad que me siento parte de casa. Son 2 conejitos por tu vida. ¿No comes conejo? Muy cruel para mí. Está en la cabeza un cordero. ¿Cómo estás? Muy bien, cansado. Uno al principio se mete en con la idea de aprender nomás y compartir con los amigos. Pero de a poco uno va aprendiendo y apasionarse por lo que uno hace. Entonces el principal consejo para hacer un buen asado es ponerle pasión. Claro. Ah, gracias, se pasó. Eso vale para mí que no sé cocinar. Entonces, a ponerle pasión. Gracias, suerte. Acá los están animando porque llevan sus platos a presentarlos ante los jueces. Suerte. No, esto se siente increíble, el ambiente acá tan, ¿sabes? Tan amigable, tan del festival. ¿Cuál es el mejor corte para asado? El mejor, si tuvieras que escoger uno, mañana se acaba el mundo. Costilla. Costilla. Costilla, argentino ahí, nuestro amigo. Vacío. Entraña, hay unos cuantos. Costilla y punta saloma. ¿Cuál es el mejor asado? ¿El de Argentina o el de Chile? El asado de Argentina. Lo que pasa es que tenemos diferentes ganados, diferentes animales. Entonces hay uno que es más suave y uno que es un poco más fibroso. Ah, pero mira qué lindos ustedes. Yo pensé que me decían Argentina de una, che. No. Depende del asador. Gusto. Gracias. ¿Otro pedido mío? Sí, ahí va a salir en el video también. Herederos de la parrilla, suscriptores del canal. El mejor corte de carne para la parrilla. Hoy, la punta de ganso. Porque hoy me dijeron que más que asado es la parte de barbecue, ¿no? Claro, era más ahumado pero uno puede hacerla como estilo libre, respetando solamente el tiempos y tipo de cocción. Hoy es punta de ganso, costillar de cerdo. Ajá. Y conejo, el estilo de chileno en este caso. Ya, serían solo esos 3, vacuno, cerdo y conejo. Sí, porque nosotros pertenecemos a la Asociación Chilena de Asadores y esto va por ranking obviamente y a través de ese ranking nosotros nos vamos para distintos países de acuerdo a qué. Ahora tocó en Chile. Qué bueno, por primera vez en la vida tocó en Chile. Por primera vez tocó. Y en Viña, sí, tenía que hacer. Viña, sí. Qué bueno. No, disfrutando, está muy rico para parrillar, no hay frío ni calor en este caso. Así que te he visto, como te digo, te he visto en algunos videos de la diferencia entre Cuba y acá, así que aprovecha. Esta es una gran diferencia, la carne.
carne. Sí, En Cuba no hay, en Chile hay. Sí, no, Ya. me imagino. Jamás en la vida un festival de este tipo en Cuba, jamás. Sí. Jamás. Hola, ¿cómo estás? Por ejemplo, yo tengo hartos prints porque uno los va cambiando, es como la camiseta de los jugadores de fútbol. Se lo van intercambiando y ustedes. Oh, Entonces qué eso también es bonito, uno se lleva un recuerdo también para la Qué casa de bonito. diferentes equipos. Entonces. Bueno, ahí vamos a estar siguiendo Herederos de la Parrilla. Sí, Herederos de la Bueno, Parrilla, suerte. qué pulpo. Te pasaste. Un Te gusto, pasaste, gracias. que les vaya bien, de verdad, Chao. sigan así en el canal. Un consejo, uno solo, que tenga paciencia. ¿Por qué? Porque el fuego en este caso tiene que hacerse solo. Muchas generalmente le ponen iniciadores o por ejemplo ya quiero prender el fuego y lo quiero hacer rápido y le ponen parafina. Una abeja y otro bichito tenía. Hay que sentarse a comer. Sí, vamos, que me desmayo. Todo certificado. Aprobado por Chayanne. 4:23 y no hemos almorzado. Seguimos tomando. Nos hemos pasado rato viendo que vamos a comer. Hemos caminado yo creo como 20 minutos, pero miren, estas son las filas para todo. ¿Dónde es que vamos a comer? En los Chinganeros. Sí. Qué nombre, en los Chinganeros. Como demora la fila. Y aquí donde ustedes me ven, estoy pero mareada, porque como no he comido nada y hemos estado tomando, pues los 3 traguitos que me he dado, pues me lo he sentido. Y estaba grabando y me estaban escuchando allá atrás. Por tu vida. Llevamos esperando 1 hora y después de 1 hora ya sale nuestro primer pedido. Falta el segundo. 12 lucas. Está caro, caballero. Todo acá se pagan Bitcoin. Está ahumadito, me gusta. Qué rico está esto. Caballero, después de 1 hora, todavía estamos esperando la segunda bandejita y qué hambre. Pero rico está. Ya por fin tenemos nuestro segundo plato y vinimos a sentarnos acá al árbol porque es que no hay espacio en más ningún otro lugar, caballero. Está súper lleno. Lomo, lo que ya comí es esto de acá y esto punta de ganso. Está más fácil de comer la punta de ganso. Tiene menos gordo, diría yo. Menos pellejo, no sé cómo lo dicen ustedes. Te quedó bueno el asado, Lisander. Mira, ese es el asado que me estabas pidiendo. Ahora sí, guatita llena, corazón contento, caballero. Y es las 6 de la tarde, ¿verdad que aquí el tiempo se ha pasado así como que de una? Y estoy tan agradecida por poder vivir estas tradiciones en Chile, porque la verdad que me hace sentir en casa. Y lo que antes para mí era un lujo, hoy es parte de mi día. Y puedo decir que vivo en el país donde se hace el mejor asado del mundo, caballero. Me dejan en los comentarios quién ganó. Espero que sea Chile por tu vida. Ahora sí, chao pescado. Y a la vuelta, qué asadito más rico por tu vida.